vuelta en Cátedra Médica, felices de hoy poder tener en cabina al doctor Pedro Lanfranco a propósito de que noviembre es considerado mes azul por esta conciencia que hay que crear en los masculinos de la importancia de prevención ante el cáncer de próstata. Y justamente de este tema vamos a estar conversando con el doctor Lanfranco. Buenos días, doctor. Gracias por Buen estar con día. nosotros. Siempre un placer acompañarles aquí a Maurice y Liz. Para mí es un honor. El honor Para es nuestro. nosotros es una honra contar contigo, Pedro, un amigo de muchos años y también un profesional que distinguimos de manera familiar, de manera personal y públicamente, porque la verdad es que el doctor Lanfranco tiene una hoja de vida que no debemos decirlo porque todavía es muy joven, pero la verdad es que tiene unos niveles de aceptación y de ponderación muy buenos entre todo el mundo. Y qué bueno que hoy vamos a hablar de cáncer de próstata, Pedro, porque yo trabajo en un hospital oncológico, el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, que es una institución con 85 años gravitando en la salud y la lucha contra el cáncer y tratando el cáncer. Y justamente cuando vemos en el día a día el drama humano que representa esas filas, la cantidad inmensa que hay de personas pues padeciendo de esta situación, nos mueve a mucha preocupación por el tema de las políticas públicas. Bien puedes tú hacer, digamos, de forma particular, es decir, bueno, hay que ir, Liz, ¿verdad? Donde el médico y hacer su chequeo, eso estaría muy bien. Una persona lo haga de manera como una iniciativa. Pero el tema de las políticas públicas, donde la gente entienda, eso es necesario que lo impulse el Estado con una información clara, con una promoción desde el punto de vista, digamos, educativa, que la gente entienda. ¿Qué te parece esa situación que tenemos acá, Pedro, frente al cáncer en términos general y, claro, de forma particular, lo que a ti te toca en el día de hoy? Sí, definitivamente hace falta esta promoción a la cual tú te refieres y con la cual estoy completamente de acuerdo. No solo en la institución que tú laboras, también nosotros que estamos en el día a día en los hospitales. Recuerda que yo coordino la residencia de urología del Hospital Salvador B. Gutiérrez. Así es. Hay un departamento de urología que recibe todos los días pacientes con diferentes diagnósticos de próstata y que bueno, es uno de los pioneros incluso en la realización de cirugías radicales de próstata, de los primeros hospitales donde se realizó esta, con la tutoría del profesor Juan Caraballo, a quien le mando un saludo. Pues desde hace mucho tiempo nosotros estamos dándole el diagnóstico, tratamiento. Hoy día Salud Pública tiene un programa de detección precoz allá, se realizan biopsias de próstata. Allá Y en el hospital. en el hospital, sí. Ya. Y no cabe duda de que tenemos que seguir insistiendo en la promoción y en las ventajas que tiene un diagnóstico temprano para así evitar que esta enfermedad progrese. Y desde el punto de vista, Pedro, porque tenemos un tema con la concentración, por ejemplo, de hospitales que son básicamente en Santo Domingo, en la capital de la República, en Santiago, ¿verdad? Ahí básicamente se concentran los grandes hospitales. Hay, digamos, San Francisco de Macorís, y hay hospitales ahí que son bastante interesantes, sobre todo en el litoral privado, es que más tenemos en otros centros. Pero el asunto puntual, Pedro, es que muchos de estos pacientes que llegan vienen de lugares lejanos donde esa detección prácticamente no se hace. Y entonces, bueno, el tener un programa, lo saludamos en el Gautier, en el Moscoso Puello, etcétera. Pero en las comunidades lejanas, entonces eso genera una situación que muchas veces desborda la capacidad que ustedes tienen porque la gente llega muy tarde. Entonces hay que seguir insistiendo en fortalecer a nivel de las comunidades
este asunto. No cabe duda, así es. Doctor, y a mí me gustaría motivar a los hombres que nos están escuchando hoy, que a partir de qué edad hay que comenzar a revisar que ande todo bien con la próstata, doctor. En nuestra población que tiene la influencia de la raza negra, Ujú. que somos afrodescendientes, se recomienda a partir de los 40 años. Ok, Ya en entonces, poblaciones anglosajonas, ujú, pues más tarde, ok. 45, 50 años. Ok, entonces vamos a motivar a los hombres que nos escuchan, que tengan más de 45 años, a que nos llamen y nos cuenten si se han realizado su primer examen de próstata, por ejemplo, doctor, para que podamos tantear de cómo anda esa situación en la población dominicana. Recordamos las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted se comunique con nosotros y entonces hoy pueda recibir la orientación del doctor Pedro Lanfranco para que usted pueda cuidar de su salud. Así Doctor. es. Entrando en materia, Pedro, a ver, cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la próstata? Porque muchas personas incluso a veces escuchamos hasta comunicadores que hablan de próstata. La próstata, es la próstata. Sí, es la próstata. Próstata. ¿Qué es la próstata? Y a ver, el cáncer de esa estructura. Ok, el cáncer se trata de una proliferación anormal de células que tienen en condiciones normales una programación genética para multiplicarse hasta un punto y morir, lo que se llama la apoptosis, la muerte celular programada, pero cuando se afecta esta dinámica debido a la incidencia de genes, de lo cual podemos hablar, genes supresores tumorales o pro-oncogenes, que normalmente mantienen un equilibrio entre la multiplicación de estas células y su muerte. Cuando se afecta este equilibrio, entonces ocurre una proliferación anormal de estas células que eventualmente pueden crecer mucho localmente, pero que también pueden expandirse e ir a lugares distantes a reproducir el mismo tumor. Por lo tanto, es un crecimiento anormal de estas células. Y entrando en materia, pues iniciando, ¿qué es la próstata? Sí. Tú decías. Pues la próstata es una glándula reproductiva que tiene en principio dos funciones. Una, participa en la formación del semen, del fluido seminal, que sirve para nutrir y proteger los espermatozoides, pero que por su localización anatómica también tiene una función urinaria, debido a que está pues en contacto con la uretra, el conducto que expulsa la orina desde la vejiga al exterior, y rodeada y bien en relación con esfínteres urinarios que controlan la expulsión de orina, pero también la expulsión de semen. Hay unas imágenes por ahí donde podemos ver, por favor, cuando la tengas allá, podemos ver la próstata que tiene un componente glandular, aunque es una glándula que tiene una parte estromal y una parte glandular. Y como podemos ver en la imagen, se ve lo que se ve encima, que parece un óvalo, es la vejiga. Parece un globo. Que parece un globito. Y lo que se ve abajo, más amarillo, es la próstata, atravesado por la uretra. Esta glándula, pues, se encarga de producir ese fluido seminal que representa más o menos el 30% del semen y que se vierte hacia la uretra, se conduce hacia la uretra justo antes del momento de la eyaculación y allí se combina con la secreción de las vesículas seminales y otras glándulas para así formar el semen y contener y proteger a los espermatozoides. Perdón. Sí. Vamos a darle chance a la gente, doctor, antes de continuar con el desarrollo del tema. Hoy hablamos de cáncer de próstata con el doctor Pedro Lanfranco. Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera preguntarle
condiciones necesarias para que se desarrolle este tumor. Una es edad y otra es presencia de testosterona, porque es un tumor hormonodependiente. La testosterona estimula la proliferación celular, la multiplicación celular. Y se ha visto incluso en poblaciones de eunucos, personas que no tienen testículo, que no producen testosterona, donde la enfermedad no existe. Entonces necesitamos testosterona y necesitamos edad. Resulta que necesitamos testículos para tener, porque ahí es donde se produce. Testículos funcionantes, que producen más del 90% de la testosterona. Hay un porcentaje que se produce en la glándula suprarrenal. Entonces, resulta que la población mundial cada vez vive más. Por lo tanto, a mayor edad, mayor incidencia de esta enfermedad. Entonces, como factor número 1 está la edad. También está la herencia. Hay factores hereditarios que influyen. Y sabemos que en la herencia influyen genes. Y ahí ahorita respondo la pregunta del oyente. Hay genes como el gen BRCA1, el gen BRCA2, el OPS-HOXB13 que se han identificado que participan en el desarrollo de esta enfermedad y que no cabe duda que hay que tomarlos en cuenta también para su desarrollo. También tenemos la inflamación, es decir, sabemos que el tejido prostático cuando se inflama de manera recurrente y sobre todo en un tipo de inflamación muy particular que se llama prostatitis inflamatoria atrófica, pues esto puede incidir a cambios, a mutaciones en los genes que pueden inducir al desarrollo de esta enfermedad. También se ha relacionado con otros factores ambientales como la obesidad, como la ingesta de grasa saturada, aunque esto está en discusión. Se sabe que el estrés oxidativo que generan estos trastornos a nivel celular también pueden inducir a la producción de estos tumores, a la multiplicación anormal y a los cambios en el ADN que llevan al desarrollo de esta enfermedad. De modo que, bueno, incluso se ha mencionado el tabaco como un factor que puede aumentar el riesgo también, aunque esto está en discusión. En definitiva, hay factores que son algunos ambientales y otros son hereditarios, que sabemos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Excúsame que te interrumpa, importante también la raza. La raza negra tiene una mayor incidencia, la afrodescendiente. Por eso se ha visto que geográficamente hay mayor incidencia de esta enfermedad en Norteamérica, donde hay una gran población de afrodescendientes. En el Caribe, en Centroamérica también se ha visto un aumento. Sí. Y evidentemente, doctor, que cuando nosotros tenemos que una persona, pues ya conoce, digamos que un hermano, el papá, o sea, familiares de primera línea ha tenido esta condición, pues tiene la posibilidad pues de está avisado. Pero típicamente aquí la gente no se entera de que se mueren sus familiares. Sí, de hecho, fíjate que ahora hay más conocimiento y la gente tiene más, digamos que se relaciona más con esto, pero antes se moría el abuelo, se moría el padre, se moría el hermano. ¿Y de qué murió? Bueno, él cayó en cama, eso es lo que te dicen. No, y a lo máximo te puede decir que se tapó. Y que se tapó, exacto. Entonces, bueno, ahí ya tú deduces, si se tapó, ¿verdad? No orinaba, pues entonces probablemente había un problema de cáncer. Y en ese mismo orden está establecido que la aparición de estos tumores en familiares de primera línea, entiéndase padres, hermanos, aumenta el riesgo. Por ejemplo, la aparición en el padre duplica, si hay un antecedente de que tu padre tuvo cáncer de próstata, duplica el riesgo, que en condiciones normales sabemos que la herencia influye en un 15% de estos tumores, pero se duplica el riesgo. Pero si tu hermano tuvo cáncer, ahí se triplica. Pero si hubo dos familiares directos, ahí se cuatriplica el riesgo. Y sabemos que estos tumores, incluso genéticos, aparecen a más temprana edad y suelen ser más agresivos. Pero respondiendo a la pregunta que no le hemos respondido. Exacto. Respondiendo a la pregunta del oyente. Mira, en el caso de los genes BRCA2, que están muy vinculados, el BRCA1 también, al desarrollo de cáncer de mama, incluso cáncer de ovario. De ovario sobre todo. Sobre todo el BRCA2, que se ha visto que produce cáncer más agresivo. En el caso de mama sabemos que hay ya una tendencia en algunos individuos, en algunos pacientes, a incluso de manera preventiva hacer una mastectomía. Sabemos de una famosa actriz Angelina Jolie que realizó esto. En el caso de próstata,
es importante identificar estos factores, pero no somos dados a recomendar una cirugía radical, que es como se llama la cirugía que se realiza para extirpar la próstata por completo. Porque en el caso de la mama, tú extirpas una mama con todas las precauciones del lugar para evitar sangrado y demás, una mama sana, ¿verdad? Y colocas una prótesis, y esa es una cirugía relativamente de bajo riesgo, que no trae mayores implicaciones funcionales para la paciente. En el caso de la próstata, siempre que se extirpa la próstata, además de los riesgos inherentes a esta cirugía y a cualquiera, entiéndase un sangrado, una infección, una perforación, sabemos que por la posición anatómica de la próstata, y por ahí tenemos una imagen, la próstata está en contacto con esfínteres urinarios, que aunque está asociado, esa es excelente esa imagen. Sí. Lo que está de color morado es la próstata. Lo morado es la próstata, que se ve que tiene en su interior acinos y conductos que vierten su secreción a la uretra en azul. Sí. Pero lo que se ve en mamey son los esfínteres urinarios. Arriba, hay uno debajo, exacto, que es el esfínter estriado, que se encarga de la continencia voluntaria. Usted no se le escapa la orina gracias a ese músculo, que evita. Seca. En el caso de eyaculación seca, ¿qué es eso, doctor? Eyaculación retrógrada, es decir, el paciente que tiene afección de ese esfínter, que puede ser por una cirugía de hiperplasia prostática, o que puede ser porque es diabético, o tiene una neuropatía, o está utilizando un fármaco, un alfa bloqueador. Ese esfínter no se cierra, el hombre siente que eyacula, pero no se expulsa el semen, porque se va de manera retrógrada a la vejiga. En el caso de la cirugía de próstata, como extirpamos la próstata y extirpamos las vesículas seminales, no hay semen. Exacto. Y si logramos preservar bandeletas, que hay una imagen por ahí que se puede observar, neurovasculares, el paciente puede tener erección. Pero siempre en esta cirugía hay riesgo de lesión de otras estructuras, además de las bandeletas que pueden afectar la erección, se puede afectar el esfínter estriado, el que veíamos abajo, y el paciente puede tener incontinencia. Con el desarrollo de la cirugía y los últimos, hay una imagen por ahí también en donde se ve el esfínter. Los últimos adelantos en materia quirúrgica y la experiencia del cirujano, nosotros sabemos que logramos preservar la continencia en la gran mayoría de los pacientes, y en un grupo muy considerado logramos preservar erección. Pero este es un riesgo que siempre está latente cuando se realiza esta cirugía, y que bueno, no vamos a someter a un paciente sano, que todavía no tiene cáncer, a estos riesgos. Exacto. Claro. Doctor, con la respuesta al radio escucha, nos hemos adentrado ya hablando un poco de procedimientos quirúrgicos, pero previo a ello, ¿qué es lo que una persona debe tener en consideración? Ya usted ha dicho, bueno, si tiene un familiar, pero imaginemos que él no sabe, ¿verdad? La edad, por ejemplo, en que se debe iniciar el chequeo de una evaluación por urología, pues se estima, pensando en cáncer, que ya hay un consenso de edad, doctor. Sí, definitivamente. Mira, yo le decía ahorita a Liz que en las poblaciones anglosajonas tienen una menor incidencia. Ingleses, americanos, norteamericanos, ¿verdad? Los puros blancos, ojos azules. Por ejemplo, exacto, los alemanes, esa gente. Sí, la incidencia es menor y por lo tanto se puede iniciar a los 50 años de edad. En esa realidad. ¿Verdad? En esa realidad. Sí. Nosotros que somos afrodescendientes, se recomienda comenzar más temprano, 40 años de edad. Incluso algunos recomiendan 45, pero en general el consenso es 40 años de edad. Bajo el concepto de que utilizando tamizajes o screening, detección temprana en paciente en población sana, podemos encontrar tumores de importancia en estadios tempranos
Y cuando logramos hacer un diagnóstico a tiempo, la enfermedad es curable en la mayoría de los casos. El problema con esta patología, y eso lo vemos en el día a día, es que muchas veces los pacientes llegan tarde, llegan a consulta ya cuando están sintomáticos, porque es bueno aclarar que la enfermedad en los estadios iniciales suele ser asintomática, aunque también podemos encontrar estos pacientes con una hiperplasia prostática concomitante, es decir, un crecimiento benigno que da síntomas y que a la vez está iniciándose un proceso de tumor maligno en la glándula. Pero en general, estos pacientes son asintomáticos. Cuando llegan tarde, que llegan con síntomas, que llegan con un tumor muy grande, que llegan con metástasis, pues lamentablemente en estos casos el tratamiento es paliativo. Ya no tiene la intención de ser curativo. Eso es fuerte. Lamentablemente. Eso es muy fuerte. Y ahí entonces es lo que insistimos en que las personas a temprana, con tiempo, pues acudan donde el urólogo, acudan donde el especialista que haga una revisión desde el punto de vista, doctor Pedro Lanfranco, de lo que implica, qué es lo que se hace normalmente cuando se llega a consulta. Yo lo sé porque ya yo pasé por donde el doctor Lanfranco hace varios años. Amaury puede hablar con propiedad, claro, porque él no se descuida. Exacto. ¿Qué es lo que se hace normalmente? ¿Qué es lo que usted como urólogo le plantea al paciente que llegó a chequear su próstata, por ejemplo? Bueno, primero insistir con eso. A veces los pacientes preguntan, bajo la lógica del hombre, pero si yo no me siento nada, ¿por qué yo tengo que ir al médico? Sí. Cosa que no vemos en las mujeres. Las mujeres están muy claras y saben de la importancia de la prevención en general. Pues hay que insistirle al hombre en eso. Bueno, es que tú hacer una evaluación sano es una garantía de que puedes encontrar anomalías incipientes que pueden de una manera temprana hacer un diagnóstico a tiempo. Pero todavía más allá, Amaury pregunta, ¿y qué se hace en una consulta? La consulta al urólogo se puede aprovechar para hacer una evaluación general. En esta consulta hacemos primero una anamnesis, es decir, un cuestionario de preguntas. Investigamos si el paciente tiene algún síntoma, si lo tiene desde hace cuánto tiempo, la magnitud de los síntomas. Investigamos sus antecedentes y su predisposición, como hablábamos, si hay en la familia algún antecedente previo de tumor. Investigamos la predisposición que este paciente tenga de acuerdo a sus actividades habituales, si es fumador, si no practica deportes, si tiene una dieta saludable, incluso sus hábitos tóxicos lo tomamos en cuenta acá. Luego hacemos una revisión, un examen físico. Este examen físico no es simplemente hacer un tacto. Un médico debe hacer un examen físico completo que en nuestro caso se focaliza más a la parte abdominal y genital. Y hacemos una evaluación, una inspección del abdomen y de los genitales. Muchas veces nos encontramos con pacientes que van a un chequeo de rutina, pero ellos no le dan importancia a que tienen una fimosis, a que tienen, por ejemplo, un nódulo en un testículo que eventualmente podría ser un tumor, a que tienen una hernia, a que tienen otra patología que ellos estaban allí pero no le daban importancia. Y somos nosotros los que identificamos estas patologías y les damos entonces el seguimiento del lugar. Y una vez que hacemos esta parte inicial, entonces hacemos el examen digital rectal, es decir, el tacto rectal, que se puede realizar en diferentes posiciones. Y que bueno, ¿qué perseguimos? Evaluar primero el área anal en una inspección. Y allí, ¿El ano por qué, doctor? Porque en el ano, de manera inicial, tú puedes ver si hay alguna lesión irregular. Por ejemplo, si un paciente tiene hemorroide, lo vamos a ver en la simple inspección, si tiene un prolapso, si tiene una fisura anal que a veces molesta al momento de evacuar, si tiene una verruga en el ano o en los genitales, un condiloma que eventualmente puede transmitirse entre parejas. En fin, en la simple inspección ya comenzamos a obtener información. Pues luego pasamos a la valoración digital y comienza esta evaluación tratando... ¿Cómo digital, doctor? La era digital, no entendí. Sí, digital de dígito. De dígito, de dedo. Del dedo. No es de inteligencia... Hable claro. De AI, ¿verdad? Usted está engañando a la de gente inteligencia digital. artificial. La gente dice, no, ya hay un método nuevo, ya no tengo que me hagan el tacto. Entonces, en el Después tacto, entonces de observar la zona. De hacer la inspección, pasamos a realizar el tacto. Y lo primero que evaluamos en el tacto es el tono del esfínter anal. ¿Por qué? Porque si el esfínter anal
es un músculo que normalmente ofrece un poquito de resistencia a la entrada del dedo. Si esta resistencia no está o está muy reducida, es decir, si tiene hipotonía o atonía, esto nos está dando información sobre el estado neurológico de la pelvis de este paciente. Hay pacientes que tienen síntomas urinarios, que no orinan bien, que no vacían bien, que no tienen fuerza en el chorro, porque tienen un trastorno neurológico en la vejiga. Y fíjate cómo en el examen físico nosotros, haciendo una inspección del tono del esfínter, comenzamos a orientar la información sobre esta posibilidad. Bien, introducimos el dedo en el recto y más o menos 2 centímetros por encima del margen anal, en la pared anterior del recto, en la zona anterior, como mirando hacia la barriga del paciente. Ahí podemos palpar la próstata. ¿Cómo se palpa la próstata? La próstata tiene, en condiciones normales, en un hombre de más de 40 años, la forma de una avellana o de una castaña, es decir, es como cónico, de base superior y vértice inferior. En condiciones normales tiene un surco medio que separa 2 lóbulos. Cuando crece de tamaño, este surco se borra. Y en el tacto, lo primero que evaluamos es el tamaño de la próstata. Segundo, la consistencia de la próstata, que lo podemos sentir con el dedito. ¿Cuál es la consistencia normal de la próstata? La consideramos fibroelástica, parecida a la... ¿Cómo se siente? Eso es como se siente, parecida a la eminencia tenar. Cuando usted extiende el dedo pulgar, como se palpa la eminencia tenar, esta zona de acá, sí. Esa es la consistencia normal de la próstata. Algunos también utilizan la punta de la nariz, ¿verdad? Exacto, el lóbulo nasal, pero nos gusta más la consistencia de la eminencia tenar. Así es como se debe sentir. Así es como se debe sentir. Fibroelástica, pero también la superficie, que debe ser regular. No debe tener nódulos. Los nódulos se palpan como los nudillos de los dedos. Si una próstata tiene nódulo, eso sugiere la posibilidad de un cáncer, de un tumor. Igualmente, la periferia de la próstata debe deprimirse, debe ser móvil, porque si está indurada y fija, esto sugiere que hay un cáncer invasivo localmente. Ya. Doctor, cuando usted realiza, y esto es importante, porque, bueno, se ha hecho tanta promoción de que a usted lo violaron, de que eso duele, de que es una catástrofe, que la mayoría de las personas se lo cree y simplemente dice, no, mira, hazme ahí el PSA, y como me hizo el PSA, ya mire, eso salió bien, que es lo que van a estar Y lo que decía el doctor, no me siento nada. No me siento nada, por ejemplo, es otro aspecto. Y hay personas incluso, oye, Liz, y esto para mí es una cosa impensable, que hay personas que incluso le sugieren hacerle una sonografía transrectal. Y aceptan muy rápido. Bueno, sí. Eso que tú dices, lamentablemente lo vemos con frecuencia. Van a un médico que le indica, para no hacer el tacto, le indican una sonografía transrectal, que es un equipo que tiene 2 veces el tamaño del dedo, que molesta más y que no te va a dar toda la información que yo te he dado hasta ahora. Exacto. Solo te va a dar el tamaño, entonces, la forma, el peso. El tacto, doctor Pedro Lanfranco, hoy hablando sobre cáncer de próstata. El tocar por un experto, por un urólogo, como el caso del doctor Pedro Lanfranco, el tocar la próstata, ¿qué porcentaje de posibilidad tiene ese paciente de salir con la información de que hay problema o que no hay problema? Mira, no es solo el porcentaje que te da de diagnóstico inicial, es toda la información que tú estás obteniendo. Sí. Y además, en el caso de estar positivo para un cáncer, la información local. Porque, por ejemplo, hemos tenido casos donde tú tienes un paciente ya diagnosticado de cáncer, que los estudios te dicen, bueno, está localizado. Incluso una resonancia multiparamétrica, que podemos hablar ahorita, que tiene una alta sensibilidad, también te da información. Sí. Y es costosa. Pero hemos tenido pacientes que todos los estudios dicen que está localizado y que cuando tú le haces el tacto, la próstata está indurada, fija, pétrea, adherida a los tejidos periféricos. Ese es un mal caso para operar. Exacto. Porque si tú lo operas, ya hay invasión local, vas a dejar tumor, puedes perforar el recto, por ejemplo, exacto, y no vas a lograr el objetivo de la cirugía. Entonces, en ese caso no está indicada la cirugía. Y fíjate que esa información me la dio el tacto rectal. Claro. Pero todavía no he terminado el tacto rectal. Ya yo examiné la próstata, todavía estoy evaluando, puedo evaluar la ampolla rectal y hemos encontrado cáncer de recto con el tacto rectal. Exacto, cáncer en
La vía digestiva en la baja. ampolla rectal. Sí. Pero todavía yo retiro el dedo y no he terminado. Exacto, Las características de las heces fecales me sigue dando información. exacto. Las heces fecales normalmente tienen una coloración marrón, ¿verdad? Claro, Así. no tienen por qué tener sangre, por ejemplo. Exactamente. Si tiene sangre, es evidencia de que hay un sangrado digestivo bajo. Exacto. Pero si las heces fecales se pueden evidenciar negras, alquitranadas y Sí. malolientes, son señal de un sangrado digestivo alto. Exacto. Pero si son blancas, acólicas, son señales de una obstrucción de vía biliar. Sí. Exacto. Entonces, fíjate toda la información que yo he obtenido en un tacto rectal y por eso los libros de semiología médica, la evaluación de un paciente todavía hace que sea obligatorio la realización de un examen rectal de estos pacientes. El dolor, la incomodidad que genera esta maniobra, doctor. Yo puedo dar mi opinión, pero me gustaría saber lo que usted dice como el experto. ¿Duele el tacto rectal? ¿Hasta qué punto la gente tiene razones en rehuirle? Mira, no cabe duda que un hombre heterosexual que no quiere que le estén palpando el área anal, no es cómodo para el hombre saber que se va a someter a esta prueba. Pero la realidad es que esta prueba se hace bajo todos los estándares, ¿verdad?, éticos, Claro. y que es muy rápida. No es dolorosa, es lo primero. Es un Exacto. poquito molesta, pero son 5 a 10 segundos en condiciones normales de molestia. 5 a 10 segundos. Que un médico Una experimentado mujer, no escúcheme, tiene por qué doctor, durar más. Escúcheme que le interrumpa. Una mujer, para hacerse una valoración, normalmente hay que introducirle un espéculo y ese espéculo muchas veces hay que abrirlo, porque no vale solamente con introducir el espéculo, sino aperturarlo. Y estamos hablando acá de un tacto que dura entre 5 Y 10 segundos, 10 segundos. normalmente. Exacto. Puede ser que si hay un hallazgo importante, Entonces haya que... el médico esté evaluando un poquito más. Exacto. Pero en condiciones normales, en una evaluación simple, es muy rápido. Y Eso el que tú dices es beneficio- cierto y las mujeres lo saben. Hay Sí. que abrir el espéculo, hay que tomar muestras de papá Nicolau. Claro. Todo esto muy molesto en la mujer. Sin embargo, en el hombre esto es muy rápido. Exacto, es muy rápido y todo el beneficio que aporta, todo el beneficio que le traduce a usted y a su familia, porque cuando viene un problema de esta naturaleza, no solamente es usted, que usted agarra y se va para el desierto, Incluso también la familia. un mensaje para los hombres que por miedo no se han realizado la evaluación. Conversen con amigos, con familiares que se ya se hayan ven, evaluado exacto. y verán que la experiencia es muy simple, Así es. que así no es dolorosa. Así mismo es. Señores, nos vamos a una pausa. En breve regresamos, hablamos con el doctor Pedro Lanfranco de cáncer de próstata hoy en Cátedra Médica.